A estas alturas, resulta todavía sorprendente que vayan a querer intentar poner en jaque a la presidenta Claudia Sheinbaum desde la conferencia de prensa mañanera sin pruebas, sin los argumentos suficientes y sin la capacidad intelectual o la dignidad para poder refutar a lo que la presidenta les va a contestar. A estas alturas todavía pareciera ser sorprendente que haya quienes siguen subestimando a la presidenta Claudia Sheinbaum. La reportera de Animal Político fue a desatar, un escándalo en la conferencia de prensa mañanera. Ella quería ser la nota a nivel nacional. Ella quería plantear su reportaje para que fuera un escándalo. Sin embargo, no contaba con que la presidenta Claudia Sheinbaum estaba más que bien informada respecto al tema. Se topó con pared esta reportera y no solamente eso. Recibió lecciones de rigor periodístico por parte de Claudia Sheinbaum, por parte de Zoe Robledo, y a nivel nacional quedó como una reportera mentirosa e incluso como una reportera insidiosa. Eso es lo que se gana la oposición, que en sexenios pasados recibían contratos millonarios del gobierno de Enrique Peña Nieto y que ahora, como se quedaron sin contratos, pues quieren tratar de poner en jaque a la presidenta Claudia Sheinbaum. Antes de iniciar con la información, pues aparentemente llegó el momento que todos estábamos temiendo, la mayoría de todos en América Latina, cuando menos. Finalmente, después de un largo proceso, una larga enfermedad, fallece Pepe Mujica. Este fue el último mensaje que envió cuando López Obrador llegó a la presidencia. 18 al entonces virtual candidato electo Andrés Manuel López Obrador. Y doy saludo y le tengo un cariño gigantesco a México porque sé que ha recibido perseguidos por miles y sigue recibiendo por miles que disparan de la pobreza y del dolor de Centroamérica. Suerte, México, y contigo la suerte de nuestra América. Sin duda, un personaje importante en América Latina, fallece Pepe Mujica, 1936-2025, un personaje que quedará en la historia y en la memoria, al menos de muchos en América Latina. Continuamos con la información y es que les decía, hay quienes quieren subestimar a la presidenta Claudia Sheinbaum. Por un lado están quienes envían a sus reporteros a querer difamar, a estar de insidiosos, quieren meter en problemas a la presidenta Claudia Sheinbaum, porque hay quienes siguen pensando que ella no tiene la capacidad emocional o la capacidad tal vez intelectual de lidiar con los grandes problemas de México. Más allá de que tenga que lidiar con los grandes problemas de México, hay quienes piensan que todavía Claudia Sheinbaum la sigue manejando Andrés Manuel López Obrador. Joaquín López Dóriga, por ejemplo, cuestionándose por qué Claudia Sheinbaum iría a la Secretaría de Gobernación. ¿Quién no pudo ir a Palacio a hablar con la presidenta?, pregunta Joaquín López Dóriga, y no me queda la menor duda de que el señor insidioso quiere dejar entrever que tal vez Claudia Sheinbaum se reunió con Andrés Manuel López Obrador. Ayer la presidenta Claudia Sheinbaum hizo una visita fuera del programa de casi 2 horas, ¿sí? Salió de Palacio, no se informó a dónde, pero se supo que se fue a la Secretaría de Gobernación. Ahí no se informó ni el tema ni con quién habló, solo se dijo fueron actividades privadas. Y yo pregunto, 2 horas en la Secretaría de Gobernación en una actividad privada. También pregunto, ¿quién no pudo ir a Palacio que lo tuvo que ver en Gobernación? ¿Quién no pudo ir a Palacio que lo tuvo que ver en Gobernación?, pregunta Joaquín López Dóriga de una manera insidiosa. ¿Por qué? Porque al parecer, según las capacidades de López Dóriga, la presidenta Claudia Sheinbaum no puede tener reuniones en otra parte que no sea en Palacio Nacional. Porque tal parece indicar que, según la lógica de Joaquín López Dóriga, la presidenta Claudia Sheinbaum no puede tener reuniones privadas en la Secretaría de Gobernación de 2 horas o de 1 o del tiempo que sean. ¿Por qué no? ¿Qué le hace pensar a Joaquín López Dóriga que la presidenta de México solamente tiene que estar encerrada en Palacio Nacional? ¿Por qué Claudia Sheinbaum no podría salir a tener reuniones en la Segov o en cualquier otro lado? Cuando la hemos visto, por ejemplo, cada fin de semana recorriendo el país,
cuando la hemos visto incluso entre semana haciendo viajes rápidos de ida y vuelta. ¿Para qué? Para atender los asuntos que competen al pueblo de México. Pero Joaquín López Dóriga, sus amigos, compadres intelectuales siguen pensando y siguen creyendo que pueden meter en la mente de los mexicanos que Claudia Sheinbaum se reúne con López Obrador y que es él quien les sigue dictando instrucciones para gobernar en este país. Claudia Sheinbaum gobernó ya en la Ciudad de México. Fue jefa de gobierno y no de cualquier lugar, un lugar muy importante. Y lo hizo bien. Sus resultados fueron tan buenos que la gente eligió la continuidad de un proyecto como el suyo. Y ahora resulta que están muy preocupados que con quién se reúne Claudia Sheinbaum. ¡Caray! Parece que según las altas capacidades analíticas, la presidenta Claudia Sheinbaum nomás tiene que estar encerrada en Palacio Nacional. Porque si se mueve de ahí, hay algo oscuro o algo raro debe estar pasando. Porque según él, la presidenta Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, no puede tener reuniones privadas en otra sede del gobierno. No, eso está prohibido para Joaquín López Dóriga. Es porque no ha entendido que Claudia Sheinbaum no es rehén ni de un escritorio, ni de una silla, ni de un edificio. Es una presidenta activa que se mueve, que ha recorrido más territorio nacional en campaña y en funciones que muchos de esos analistas en toda su vida. ¿Dónde estaban? Yo me pregunto. Esas dudas cuando Peña Nieto y Miguel Ángel Osorio Chong hacían reuniones privadas en las lomas. ¿Alguien los cuestionaba? Por supuesto que no. ¿Dónde estaban? Cuando Felipe Calderón despachaba con Genaro García Luna en oficinas alternas mientras desaparecían los expedientes. Pero ahora sí les preocupa que Claudia Sheinbaum tenga una reunión en Gobernación a plena luz del día, registrada con agenda pública y, por cierto, sin escándalos de corrupción ni moches de por medio. Esa es la oposición que tenemos hoy en día. Mandan a esos personajes para poner en jaque a la presidenta Claudia Sheinbaum para ver si la ponen en aprietos. ¿Y qué tienen como resultado? Como resultado obtienen un ridículo. El ridículo nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum se enfrentó en la conferencia de prensa mañanera a la reportera de de Animal Político, Nayeli Roldán, quien se acercó a la conferencia de prensa mañanera para presuntamente soltar un notición. La reportera de Animal Político se presentó para hablar sobre irregularidades, corrupción y contratos, medicamentos que no se habían entregado en el esquema de salud de la Cuarta Transformación. Pues resulta que la presidenta Claudia Sheinbaum utilizó las contradicciones de la periodista para exhibir sus mentiras y sus verdades a medias y la dejó en ridículo, poniéndole una arrastrada monumental. Por cierto. O sea, porque estás diciendo cosas. Se compraron medicamentos que nunca llegaron. ¿Cuál es tu prueba? No. Eso dijiste ahorita. No, se compraron medicamentos que en el caso que tenemos de Rocío Nale, sí hay algunas solicitudes en específico, pero me refiero que las personas iban a las farmacias y no encontraban los medicamentos y aún así el gobierno sí los había comprado. No, bueno, ¿qué les diría? ¿Qué pruebas tienes de eso? O sea, a ver, porque para todo hay que poner prueba y más en un periodismo responsable. Entonces, tú estás diciendo que se compraron medicamentos que nunca llegaron a las farmacias. No tenemos prueba de ello. Se compraron medicamentos porque así está obviamente registrado en diferentes fuentes de información y al mismo tiempo hubo reportes, manifestaciones de personal médico. Hubo manifestaciones en la calle de personas que decían que no había medicamentos. Tú estás contando dos hechos aislados. Entonces, la afirmación que tú haces de que se compraron medicamentos que no llegaron a las farmacias tiene que demostrarse. No, se compraron medicamentos y cuando las personas iban a las farmacias no encontraban medicamentos. Pero eso tiene Fueron que 15 millones de recetas que no se surtieron. Más allá de la comparación, 15 millones de recetas que no se surtieron de manera completa de derechohabientes de hospitales públicos. Sí, a ver, vamos desde el principio.
En nuestro país, con el Seguro Popular, había un esquema de monopolización de la compra y la distribución de medicamentos en unas cuantas manos. Algunos tienen hoy canales de televisión, viejos políticos, que ustedes saben a quién me refiero, que tenían el monopolio de la compra y la distribución, y no de todos los medicamentos, sino de una base de medicamentos que estaban en el Seguro Popular. Esas compras de medicamentos fueron a mucho mayor precio que las que se hicieron posteriormente. Y además se amplió la base de compra. Justo ayer estábamos platicando eso en la reunión de salud. Porque cuando no hay competencia y hay unas cuantas empresas que se dedican a eso y solo se les compra a esas empresas y se terciariza todas las funciones, pues entonces no solo se demostró que no funcionó, sino que también había desabasto. Fíjense lo que son las cosas. Al final de cuentas, la presidenta Claudia Sheinbaum dejó evidenciado pues lo que era realmente tener un cártel de las medicinas y lo que era realmente la corrupción. La corrupción en el sistema de salud. A ver, ¿cuántos casos de corrupción, de desvío de recursos para construir hospitales, de todo este cártel de las medicinas? ¿Cuántos casos de corrupción a los niños a los que les daban agua en lugar de su tratamiento contra el cáncer? ¿Cuántos casos de corrupción existieron durante el PRI y el PAN? Que ahora pretenden comparar con el gobierno de la Cuarta Transformación, que ha prometido y ha intentado arreglar todo el desastre en el esquema de salud que dejaron. Pero ¿quién lo viene a exponer? Lo viene a exponer esta reportera de pájaro político, de animal político, sí. Justamente este medio de comunicación que francamente tiene mucho que decir. Pues es un portal, al final de cuentas, disfrazado de medio independiente, que en realidad juega en la cancha de la derecha. Su gran revelación, que había un contrato irregular, que faltaban medicamentos, que el sistema del IMSS Bienestar estaba fallando. ¿Y qué pasó? Se topó con pared, porque la presidenta Claudia Sheinbaum no solamente la escuchó, la desarmó con datos. Y no solo eso, la exhibió punto por punto, con peras, con manzanas, con palitos, con todo, utilizando las propias contradicciones de la reportera para demostrar que su trabajo periodístico no era más que un refrito mal investigado, lleno de verdades a medias y mentiras completitas. A ver, ejemplo número 1. La empresa señalada nunca recibió un solo peso. Ejemplo número 2, el contrato ni siquiera se ejecutó. Ejemplo número 3, el sistema no está operando todavía, ahí va, avanzando poco a poquito. Y hay estados en los que no está operando en absoluto. Eso se le pasó a la periodista. Claudia Sheinbaum, sin alzar la voz, sin insultar, hizo lo que hace una verdadera jefa de Estado. Le habló con claridad, con pruebas y con serenidad. Nomás faltó que la reportera dijera que venía enviada del PRIAN, porque al final de cuentas, pues se tiene que informar antes de llegar a la conferencia. Y eso, lo que Claudia Sheinbaum le contestó fue una arrastrada de proporciones épicas, porque mientras unos quieren jugarle al periodismo de espectáculo, con chismes, dimes y diretes, sin pruebas algunas, la presidenta Claudia Sheinbaum le entra al juego, pero le entra con información, con hechos y con datos. Fíjense, cuando Felipe Calderón entregó 70% de los contratos por adjudicación directa, Animal Político se quedó calladito. Cuando Enrique Peña Nieto compraba medicinas a sobreprecio con empresas fantasma, tampoco hubo reportajes especiales. Pero resulta que ahora con la 4T, pues hacen un escándalo tremendo, claro. Esa es la lógica del golpeteo disfrazado de periodismo. Y se reafirma cuando vemos estos contratos. A ver, que no se nos olvide. La investigación de Nayeli Roldán,
pues habría que decir que está respaldada por contratos que habría recibido del INAI por 324,000 pesos el 31 de diciembre del 2022. ¿Qué clase de credibilidad, de rigor periodístico podríamos poner en alguien que trabaja con el INAI y que luego lo defendió a capa y espada? Y si a esto le agregamos que pájaro político, animal político, recibió más de 7 millones de pesos en el gobierno de Enrique Peña Nieto, bueno, pues entendemos su insistencia en querer recuperar lo del pasado, pero Claudia Sheinbaum les dejó claro que eso no va a regresar. Si hubo alguna falta de algún servidor público, se revisa y no, aquí no vamos a cerrar la posibilidad de que haya una auditoría, de que haya una revisión y que se haga. Pero de que lo que tenemos hoy es mucho mejor que el Seguro Popular, que era la pura corrupción, es mucho mejor. Y de que va a ir mejorando todos los días, pues es lo que estamos presentando ahora. ¿Cuándo habían escuchado un programa de trato digno en el ISSSTE? O un programa que permita ahora sí tener más cirugías en el IMSS. O un sistema de IMSS Bienestar que tiene un cuerpo regional que está atendiendo desde el territorio. Entonces, es mucho mejor lo que estamos construyendo ahora, que viene desde el gobierno del presidente López Obrador, que aquel esquema de seguro popular. O sea, vayan algunos de los estados que no se han integrado, cobran. Y es que no se nos olvide que antes, bajo los gobiernos del PRI y del PAN, no solamente había desabasto, había un robo tremendo. No había austeridad, había negocios sucios y tampoco había periodistas cuestionando, había medios callados, cómplices y hasta firmando pactos de silencio o recibiendo contratos millonarios. ¿Cuántos hospitales quedaron a medias? ¿Se acuerdan ustedes del hospital en Zumpango, en Estado de México? Más de 7,000 millones de pesos tirados a la basura en un esquema de asociación público-privada con la empresa Prodemex del compadre de Enrique Peña Nieto. ¿Cuántos niños recibieron agua en lugar de quimioterapia en el sexenio de Javier Duarte, priista? Y nadie en la prensa indignada de hoy lo convirtió en una tendencia. Es más, ya ni siquiera lo mencionan, ya ni siquiera se acuerdan. ¿Cuántos medicamentos compraban a sobreprecio? Unas cuantas empresas de políticos y hasta dueños de medios de comunicación de los que habla Claudia Sheinbaum acaparaban el 70% de las compras del gobierno en salud. Ahí están los nombres. PISA, Maipo, Dimesa son algunos de ellos, digo, por si queda la menor duda. ¿Y quién se beneficiaba? Funcionarios de sexenios anteriores y medios que recibían sus generosos convenios de publicidad. Y ahora pretenden comparar eso con el esfuerzo de la 4T por limpiar el sistema de salud. La presidenta Claudia Sheinbaum continúa con esta limpieza que es histórica. Y sí, hay errores y los ha habido muchos. Hay grandes retos. Pero comparar eso con la corrupción estructural del viejo régimen, nada más es injusto. Es deshonesto y es insultante, así que no. Aunque lo quieran intentar, no hay punto de comparación. Porque antes se robaban el dinero para construir hospitales. Ahora sí se concluyen, antes ni siquiera los terminaban. Antes se vendían las medicinas como botín. Y hoy se están comprando para el pueblo. Antes se callaban los medios y hoy intentan gritar, pero sin pruebas y sin credibilidad. Esa es la diferencia entre el pasado y el gobierno de hoy. Esa es la diferencia entre tener una presidenta y tener títeres del poder económico, porque aunque quieran decirnos que Claudia Sheinbaum es el títere de López Obrador y a veces de Donald Trump y a veces de quien se les ocurre, pues al final de cuentas la evidencia nos dice que los únicos que han sido títeres del poder económico son los prianistas, incluso periodistas de esta calaña. Saludos, Ángel Man, muchísimas gracias, Cairolex, amigos, Laura Pineda, gracias. A quienes van dejando aquí sus comentarios, escríbanme, ¿qué es lo que opinan? ¿Qué es lo que opinas tú? ¿Qué prefieres? ¿El esquema de salud del PRIAN? Con hospitales inconclusos, desabasto de medicamentos y un negociazo para los prianistas. ¿O el nuevo sistema que se está tratando de implementar con la cuarta transformación, que tiene sus errores y que todavía no se termina de consolidar,
Pero ahí va. ¿Qué es lo que tú prefieres? Déjamelo en los comentarios noticiosos. Yo soy Yasira Handal. Muy breve la información el día de hoy, pero en un ratito regreso con más información. Bye bye.